Buenas tardes a todos. Muchas gracias nuevamente por la presencia. Queremos agradecer en nombre del Parque Tecnológico, tanto a ustedes como al Ministerio de Economía de Nación, que posibilita estas capacitaciones. Y hoy tenemos un taller acerca de emisiones reutiliza para producir diseño, la difusión de las leyes número 26.011 y 25.916. No me voy a extender mucho más, te voy a dar la palabra, Diana, para que nos explique un poquito este tema. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bienvenidos. Muchísimas gracias por la invitación, especialmente al Parque Tecnológico de Misiones y al ecosistema del emprendedor misionero por convocarme a esta actividad. La verdad que un gusto y un placer poder compartir esta jornada con ustedes, ¿sí? Con todos los emprendedores. Y bueno, me presento, mi nombre es Diana Franco, sí, soy abogada, soy docente en la Universidad Católica de Santa Fe y del Instituto de Derecho Ambiental Forestal Federal, también de la Universidad Católica de Santa Fe y además emprendedora. Bueno, dicho esto, paso a compartir el Power con ustedes. ¿Sí? Bien, bien. Bueno, ahora sí, comenzamos. Bueno, hoy vamos a charlar, sí, sobre una cuestión que en particular, la verdad que me agrada mucho compartir, sí, con ustedes, que es la cuestión del reciclaje, ¿sí? Y la nueva oportunidad para poder emprender. En el marco justamente del taller para emprendedores, Misiones utiliza producir diseños y la difusión de las leyes 26.011, ¿sí? Y la 25.916, que también vamos a ver otras leyes locales que tienen específicamente una vinculación con los residuos, como vamos a ver ahora, domiciliarios, ¿sí? Y justamente esta nueva oportunidad para emprender. Primeramente, hacernos una pregunta, porque es muy común, sí, preguntarnos para qué los emprendedores o el general, sí, de la población, para qué debemos conocer sobre el marco jurídico, sobre las normativas, sí, sobre, en este caso, de los residuos domiciliarios, que va a ser el eje de la cuestión, sí, junto con el reciclaje justamente. Entonces, es importante, sí, primeramente contemplar las normas no son solamente para los abogados o para aquellas personas, ¿sí? Que eh, estudian leyes o derechos, ¿sí? Sino que es para toda la sociedad y es de gran importancia que todos conozcamos, ¿sí? Justamente las normativas, las diferentes normativas. ¿Por qué? Porque dentro de las normativas lo que vamos a encontrar es la regulación de las conductas, ¿sí? Del hombre dentro de la sociedad. Nosotros en sociedad debemos cumplir ciertas conductas justamente para regular, para que no sea todo un caos. Entonces, para eso se crean las leyes y las leyes son para todos los ciudadanos y todos debemos conocer. En ella vamos a encontrar derechos, sí, y obligaciones, vamos a encontrar mandatos, vamos a encontrar diferentes tipos de reglamentaciones, ¿sí? Diferentes tipos de conductas a las cuales nos vamos a tener que adaptar para vivir dentro de la sociedad, ¿sí? Bueno, entonces, con respecto a esto, ¿sí? Con esta pequeña introducción de las normativas y del derecho, tenemos también que contemplar que todo lo que tenga que ver con el reciclaje y con los residuos, específicamente la disposición de estos residuos, ¿sí? Tienen normativas específicas que vamos a trabajar, ¿sí? En esta jornada. Pero bueno, primeramente me gustaría ya compartido con ustedes el tema sobre el cual vamos a desarrollar hoy, que va a ser el tema del reciclaje y los residuos domiciliarios particularmente, porque existen gran variedad de residuos, ¿sí? Hoy nos vamos a centrar en los domiciliarios o también denominados residuos sólidos urbanos. Me gustaría compartir con ustedes este video, ¿sí? Desde ya, teniendo en cuenta que muchas veces tenemos el problema de que no se escucha un poco cortado. Nosotros vamos a enviarles posteriormente, junto a la presentación también, el link y las leyes, ¿sí? Que hoy vamos a estar desarrollando en esta jornada.
Bueno, paso a reproducir el video y posteriormente comenzamos entonces ya con el intercambio, ¿sí?, de información y la reflexión específica del video. De 4.500 millones. Bien. Bueno, entonces, este video sí era un video reflexivo que la idea es poder compartir y poder debatir un poco sobre esta cuestión que cuenta la historia, ¿sí?, de cómo se genera una cuchara de plástico, ¿sí?, que es muy común, nosotros la vemos, ¿sí?, que suelen entregar en los negocios, con los yogures, también vemos que suelen entregar con los helados y en otras situaciones de nuestra vida cotidiana, esas famosas cucharitas de plástico, ¿sí? Bueno, para producir esa cucharita de plástico, sí, hay todo un proceso que es lo que se puede ver, sí, en el video, sí, en el cual se utilizan recursos, sí, renovables muchas veces, se utiliza mucha energía, se utiliza también el transporte, tiene todo un proceso hasta llegar a la góndola y posteriormente ser comercializada, ¿sí? Bueno, la idea de esto es poder ser un poco reflexivo, ¿sí?, en la cuestión de todo el recurso, ¿sí?, que se utiliza para crear los diferentes artículos, ¿sí?, que nos rodean cotidianamente, como en este caso es el ejemplo, ¿sí?, de la cuchara de plástico. La verdad que es un video de Greenspin de España que me gusta mucho porque muestra todo el procedimiento, ¿sí? Y la verdad que cuando uno lo ve es impresionante, digamos. Uno no está pensando todo el tiempo cómo se originan o cómo hacen las cosas que vemos cotidianamente, ¿sí? Bueno, entonces aprovechando este video, sí, la idea es pensar, ¿y dónde va esa cuchara, sí? ¿Cuántas veces la utilizamos? ¿Realmente vale la pena para el uso que la damos? ¿Sí? Todo ese gasto de energía, de recursos naturales, de transporte, ¿sí? Que se realiza. Entonces, bueno, con esto comenzar la jornada de hoy, ¿sí?, con esta reflexión y de por ahí quizás poder profundizar un poco también en las acciones cotidianas que nosotros tenemos y poder ser conscientes, ¿sí? Más que nada, justamente lo que estamos o vamos a tratar de hacer en esta primera etapa es, ¿sí?, es poder pensar un poquito en la conciencia ambiental, ¿sí? Nosotros tenemos que conocer para poder ser conscientes de lo que estamos haciendo, ¿sí?, al ambiente. Bien, entonces, aquí hablamos de residuos, no de basura, ¿sí? Ahora, como vamos a ver, todas estas normativas que mencionamos, ¿sí?, y las otras normativas que vamos a ver a posteriori, hablan del término residuos, y es donde nos vamos a concentrar hoy, y vamos a culminar, ¿sí?, con reciclaje.
un lado, el residuo es todo aquello que generamos, pero que aunque ya lo hayamos utilizado, por ejemplo, una cuchara, todavía puede ser reutilizado o reciclado. También vamos a tocar hoy el tema de las 3R, ¿sí? Como por ejemplo el vidrio, el papel, el aluminio, el plástico reciclable, como puede ser esa cucharita así, etc. En cambio, la basura es todo aquello que ya no tiene una utilidad y tampoco puede reutilizarse sin reciclarse de ninguna manera. Entonces, nosotros vamos a distinguir por un lado el término de residuos y por otro lado el término de basura. Basura es lo que ya no lo podemos ni reusar, no lo podemos reutilizar, ¿sí? Y no lo podemos volver a usar, a utilizarlo, ¿sí? Es aquello que se desecha, ¿sí? Que suele terminar en la disposición final, ya sea en un relleno sanitario, ¿sí? En algún otro lugar, ya sea en el suelo, en el agua, ¿sí? Que son justamente los diferentes tipos de contaminaciones que vamos a ver, el gran impacto que tienen los residuos en lo que es el ambiente. Entonces, a partir de ahora vamos a utilizar el término residuos, no basura, residuos. Cabe preguntarnos entonces, primeramente, ¿qué son los residuos domiciliarios? ¿Sí? Podemos definirlo así como aquellas cosas y sustancias que se desechan o se abandonan, ¿sí? Como consecuencia de la actividad humana. Estos residuos, sí, son muy comunes y nosotros constantemente, usualmente tenemos en nuestras casas, sí, en algún sector de nuestros hogares, sí, algún tacho, algún basurero, alguna bolsa en el cual se van depositando todas aquellas cosas, sí, que ya no nos sirven en primera instancia o que ya no la vamos a utilizar más. Hay una variedad, sí, se puede clasificar, por ejemplo, estos residuos en residuos sólidos urbanos, que son estos que ustedes pueden ver acá abajo, vidrio, plástico, papel, ¿sí? Los textiles, los metales. También tenemos después otra clasificación que son los residuos peligrosos, tenemos la RAE, que son los residuos eléctricos y electrónicos, ¿sí? Hay una gran variedad de clasificación de los residuos. Los domiciliarios son los también denominados residuos, entonces, sólidos urbanos. Bien, ¿qué es todo aquello que nosotros podemos utilizar? Por ejemplo, compramos una mermelada, sí, consumimos la mermelada y esa mermelada viene en algún tarrito, entonces mucha gente lo que hace es desecharlo en ese balde o en esa bolsa que tienen a disposición. Bueno, si nosotros analizamos, ¿sí? Vamos a ver que a lo largo del transcurso del día vamos desechando gran cantidad, ¿sí? de artículos que ya no lo vamos a utilizar más. Bueno, ahora vamos a hablar justamente del problema, ¿sí? De desechar todo sin tener una conciencia ambiental. Cuando uno no actúa bajo la conciencia ambiental, uno lo que suele hacer es desechar todo junto en un mismo recipiente y no se puede recuperar ninguno de esos residuos ya porque muchas veces se ven dañados, ¿sí? Vamos a ver también qué se pueden hacer en esos casos, cómo podemos colaborar, cómo podemos iniciar también, porque hay que tener en cuenta, ¿sí? Que esto es un proceso, no es algo que uno lo va a hacer de un día para otro, pero podemos empezar con pequeñas acciones, ¿sí? Bueno, primeramente, si los residuos sólidos urbanos tenemos que tener en cuenta que son un problema ambiental. Hay diferentes tipos de problemas, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de contaminaciones, diferentes tipos de impactos negativos, y uno de ellos es el problema de los residuos. Hay que contemplar, sí, que así como va creciendo las poblaciones, sí, también crecen la cantidad de desechos o residuos generados, y más aún, sí, en la actualidad en el cual tenemos muy presente lo que es el consumismo, sí, la gran magnitud del consumo, eh, inclusive, digamos, esto lo podemos ver y si lo comparamos con otras décadas, ¿sí? Hoy en día se consume muchísimo más. Entonces, todo esto produce un impacto en el ambiente, ¿sí? Y que a la larga, a la corta, tiene también un impacto en la vida de todos los ciudadanos. Por eso también vemos dentro de lo que es la temática del cambio climático, por ejemplo, el cambio de clima vertiginoso, ¿sí? Entonces, vemos una cantidad de problemas que van surgiendo justamente a partir de estos diferentes tipos de contaminación, como es, por ejemplo, la problemática de los residuos para el ambiente. Los residuos contaminan, sí, no solamente al suelo, sino también contaminan muchas veces al agua y al aire, o sea que tenemos
una variedad de contaminación a causa de los residuos y de los diferentes residuos en particular, ¿sí? Bueno, entonces esto tenemos que tener presente. No solamente estamos contaminando el suelo, sino también muchos de estos residuos van a parar al agua. Inclusive hoy se habla mucho de las islas, ¿sí? Conformadas por residuos, ¿sí? En el mar, por ejemplo. Entonces son todas problemáticas que causaron estos desechos, ¿sí? En gran magnitud que lo hacemos hoy en día, que bueno, van de la mano, ¿cierto? Con este consumo que estamos padeciendo hoy en día, ¿sí? Bueno, entonces hay que tener en cuenta que el tema de los residuos es muy importante para el ambiente, ¿sí? Específicamente o más en concreto por el tema de la contaminación que provocan al aire, la tierra y el agua, ¿sí? Que en definitiva termina afectando la salud, el ambiente, ¿sí? La salud de las personas, de los animales, ¿sí? De la fauna, y el daño que provoca al propio ambiente y a los ecosistemas. Em, Con respecto, sí, a la gestión de los residuos sólidos urbanos, que ahora vamos a ver qué es el proceso en el cual sí se va viendo las diferentes etapas de la disposición final, digamos, hasta llegar a la disposición final de los residuos, que lo vamos a encontrar en la Ley C 25.916, que es una de las normativas, digamos, principales, ¿sí? Que justamente es de protección al ambiente, sí, una ley de presupuestos mínimo ambiental, que hay que tener en cuenta y vamos a explicar ahora qué significa que sea una ley de protección mínimo ambiental. Bueno, esta ley sí va a definir a la gestión integral de los residuos domiciliarios, que va a ser ese proceso en el cual vamos a ir viendo las diferentes etapas en las cuales se va a disponer, ¿sí? Esos desechos, esos residuos, ¿sí? Bueno, la ley lo define como el conjunto de actividades, ¿sí? Interdependientes y complementarias entre sí que forman un proceso de acción para el manejo de los residuos domiciliarios, ¿sí? Con el objeto de proteger el ambiente y la calidad de vida de la población. Dentro de la calidad de vida encontramos la salud, ¿sí? El bienestar de las personas. La gestión integral de los residuos domiciliarios va a comprender diferentes etapas, como bien adelantamos, como es la generación, la disposición inicial, recolección, transferencia, transporte, tratamiento y disposición final de los mismos, ¿sí? Que en esa disposición final vamos a encontrar lo que denominamos como basura, ¿sí? O lo que se denomina como basura. Entonces, nosotros tenemos que plantearnos, cuando hablamos por qué les damos tanta importancia a esto de los residuos, como bien dijimos, los residuos contaminan el ambiente, dentro del ambiente contaminan el agua, el suelo, el aire, ¿sí? Y tienen efectos negativos. ¿Cuáles son algunos de esos impactos negativos, ¿sí? De los residuos sólidos urbanos? Primeramente, digamos, el mayor consumo de energía y de materiales. Nosotros sabemos que muchas energías son no renovables, ¿sí? Y esto produce realmente un problema, ¿sí? Eso sería un impacto negativo entonces por el mayor consumo de energía. Después también tenemos la contaminación del agua, suelo y aire. Bien, por ejemplo, para la fabricación de envases y productos sí, se utiliza muchísima energía, ¿sí? Y esos materiales, como bien adelantamos, vienen de recursos que no son renovables, la mayoría de las veces, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo podemos nosotros utilizar ya algo que se estaba por desechar como materia prima justamente para evitar para disminuir el consumo de energía en la producción justamente de esa materia prima. Ahora lo vamos a ver posteriormente, sí. Después tenemos la contaminación del agua, sí, que se contamina la superficie por la basura, inclusive esto es muy común ver peces dentro del mar, por ejemplo, que al crecer se encuentran impedidos, ¿sí? Inclusive se lastiman y muchos terminan muriendo porque quedan atascados adentro de latas, ¿sí? De las botellas. Entonces realmente producimos un daño al ecosistema en general, no solamente a la salud del hombre, que es lo que tanto se protege, ¿sí? Del ser humano, sino también producimos a todo el ecosistema, ¿sí? Todos somos parte del ambiente y en el momento que pensamos y tomamos esta conciencia ambiental para replantearnos un poco también nuestras conductas, tiene que ser por todo el ecosistema, ¿sí? Por todo el ambiente que nos rodea, no solamente por nuestra salud o por
nuestro interés personal, ¿sí? Después la contaminación del suelo, ¿sí? Principalmente en las grasas, los metales pesados, ácidos, ¿sí? Que se encuentran, digamos, en los diferentes artículos que posteriormente se van desintegrando, ¿sí? Y la contaminación del aire. Ahora vamos a ver un poco más en profundidad. Con respecto a esto, entonces, estamos hablando de la problemática de los residuos, ¿sí? La contaminación de los mismos y de aquellos impactos negativos que tienen, como por ejemplo, cómo afectan a los recursos, ¿sí? No renovables, y bueno, y la idea va a ser buscar entre todos una solución, ¿no es cierto?, a estas problemáticas. Respecto al marco jurídico, sí hay que tener presente que hay ciertas normativas, como bien adelantamos al inicio, que regulan la actividad humana, ¿sí? Los derechos y las obligaciones de las personas que conforman la sociedad, y hoy en día también se está peleando por el reconocimiento a los derechos también al ambiente, ¿sí? Bien, entre ellas encontramos la normativa 26.011, ¿sí? Que aprobó el Convenio de Estocolmo sobre los contaminantes orgánicos persistentes y que tiene por el objetivo justamente proteger la salud humana, el ambiente, ¿sí? De ciertos productos químicos, ¿sí? Este convenio de Estocolmo que fue justamente incorporado a nuestra legislación, ¿sí? Establece el tratamiento de los contaminantes orgánicos persistentes, conocida como las COPS, que perduran, ¿sí? Por mucho tiempo, por tiempo prolongado, en el ambiente, ¿sí? Y tiene el objetivo de proteger la salud humana, como bien adelantamos también, y el ambiente, ¿sí? El convenio de Estocolmo entró en vigencia, ¿sí? El 17 de mayo de 2004, que fue aprobada justamente por la ley que mencionamos anteriormente, que es la 26.011, ¿sí? De diciembre de 2004. Y luego tenemos otras normativas un poco más específicas, ¿sí? Sobre el tema de los residuos domiciliarios, que es la ley 25.916, que es una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental, ¿sí? Para la gestión integral de los residuos domiciliarios y otras normativas complementarias que veremos a continuación. Bien, acá, ¿qué es lo importante? Lo importante es, primeramente, tener en cuenta ese nombrecito de esa ley, ¿sí? Que dice Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental. ¿No? Para no aburrirlo, vamos a explicar brevemente, ¿sí? Nosotros dentro de lo que es nuestro sistema legal en nuestro país tenemos una jerarquía de normativas, ¿sí? Nosotros tenemos la Constitución Nacional, que la mayoría lo vieron, ¿sí? Por lo menos en la primaria, ¿sí? O en la secundaria, en la escuela, que es nuestra Carta Magna, nuestra base, ¿sí? En el cual ya en su artículo 41 establece, ¿sí? El derecho, que fue incorporado en el año 1994, y establece el derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado, ¿sí? A todas las personas, que ahora vamos a ver más en profundidad. Esa normativa es nuestra base, es donde partimos, es donde parte, ¿sí? Toda la normativa de nuestro país, ¿sí? Incluyendo dentro de ellas también las normativas provinciales y municipales, es decir, todo tiene que tener una coherencia con nuestra Constitución Nacional, es la base, por eso lo ubicamos bien al inicio, digamos, arriba, en la parte superior de nuestra pirámide, ¿sí? Luego tenemos la Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales, ¿sí? Que en este caso y en esta temática específica es la Ley 25.916, que es para la gestión integral de los residuos, ¿sí? Domiciliarios. Esta ley o todas aquellas leyes, ¿sí? Que tengan, ¿sí? Este título, Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales, ¿sí? Por justamente mandatos de la Constitución Nacional, son leyes obligatorias en todo el país. ¿Qué significa? Nosotros tenemos que contemplar siempre que en nuestro país, en nuestro estado, coexisten tres estados diferentes. Tenemos el Estado nacional, provincial y municipal. Cada uno de estos estados tiene sus propias facultades y la facultad de regular ciertas cuestiones, que es la Constitución Nacional la que se encarga de repartir sobre los temas, ¿sí? Que va a regular cada uno de ellos. Sobre qué temas va a regular el Estado Nacional, sobre qué tema va a regular el Estado Provincial y sobre qué tema va a regular el Estado Municipal. ¿Sí? La Constitución Nacional establece todo eso. Y, por ejemplo, cuando hablamos de lo que son los recursos naturales, ¿sí? Que tienen una conexión directa con los residuos, ¿sí? Porque para crear cualquier artículo hacemos uso de recursos, ¿sí? Naturales, que pueden ser renovables y no renovables,
Entonces, por ejemplo, los recursos naturales son regulados o tienen la potestad de regular sobre los recursos naturales de su territorio cada provincia. Por ejemplo, sí, para dar un ejemplo. Entonces, en ese sentido, si hay una ley nacional, lo que tienen que hacer cada provincia es adherirse a esa ley nacional, ¿sí? Bueno, las leyes de presupuestos mínimos no. ¿Por qué? Porque son de aplicación, por el artículo 41, son de aplicación obligatoria en todo el territorio argentino, es decir, que todas las provincias tienen que cumplir que establece esa ley de presupuesto mínimo ambiental, justamente porque consagrando, ¿sí? Por la importancia de ese derecho a poder gozar de un ambiente sano y equilibrado y por todo el daño que ya se le hizo a nuestro ambiente. Entonces, esta ley de presupuesto mínimo es el piso base en las cuestiones ambientales, ¿sí? Que se deben cumplimentar en todo el país, es decir, tienen que acatarlas las provincias y los municipios. Ahora bien, dice, ¿sí? ¿Qué dice esta ley, la 25.916? Como también las otras leyes de presupuestos mínimos y nuestra Constitución Nacional, que la provincia lo que pueden hacer es complementar, ¿sí? Las leyes de presupuesto mínimo ambiental. ¿Y qué significa complementar? Significa que cada provincia o los municipios pueden mejorar ese derecho, ¿sí? Mejorar lo que está establecido en la ley de presupuestos mínimo y la protección que otorga esa ley de presupuesto mínimo, que es el piso, es decir, puede edificar para arriba, pero no puede eliminar. Sí o sí debe cumplimentar como mínimo con todo lo que establece la ley de presupuesto mínimo ambiental, ¿sí? De allí puede regular más, es decir, puede proteger más, puede otorgar más derechos, puede poner más restricciones, ¿sí? Hacia la actividad humana, pero sin dejar de cumplimentar como mínimo lo que dice la ley de presupuesto mínimo ambiental. Bueno, después en nuestra provincia tenemos justamente una ley que complementa, ¿sí? Esta ley de presupuesto mínimo ambiental, la 25.916, que es la ley, ¿sí? 16 de la rama 16, ¿sí? Número 89. ¿Sí? Nuestra provincia tiene un digesto jurídico en el cual, de acuerdo a las temáticas, se divide por rama, y la rama 16, que se ve el número romano, justamente la que establece, ¿sí? o donde vamos a encontrar todas las leyes referidas a los recursos naturales y al medio ambiente. Y por último vamos a ver la ordenanza municipal, ¿sí? Que ahora vamos a ver que esto es muy local, que se va a encargar justamente de la gestión de los residuos sólidos urbanos o domiciliarios, ¿sí? Se va a encargar de la gestión de la misma y en donde termina recayendo, ¿sí? Todo lo expuesto en las otras leyes. Bueno, comencemos entonces. Artículo 41 de la Constitución Nacional. Este artículo sí se incorporó en la última reforma a nuestra Constitución Nacional en el año 1994 y establece por primera vez expresamente en la Constitución Nacional el derecho, sí, a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, ¿sí? Bien, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Todos tenemos derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado, ¿sí? Bien, también incorpora, sí, algo importante que es, no es un derecho que solamente lo tenemos nosotros, lo que estamos actualmente, ¿sí? Vivos, ¿sí? Lo que estamos habitando actualmente en la Argentina, sino que también las generaciones que van a venir posteriormente a nosotros. Ya consagra el derecho a las generaciones futuras, aquellos que van a venir, aquellos que aún no nacieron. Y acá radica un poco la importancia del cuidado al ambiente. No es algo que nos pertenece a nosotros, que me pertenece a mí sola como individuo. ¿Sí? Es algo que si yo hago un daño hoy al ambiente, lo van a seguir o lo voy a perjudicar a aquellas personas que ni siquiera han nacido todavía, ¿sí? Entonces, esa es la magnitud del daño que hay también en este artículo, se habla del daño, que uno tiene que tener en cuenta al momento de efectuar ciertos comportamientos, ¿sí? Y de poder también en el momento de adquirir esta conciencia ambiental. Hay cosas que no se reparan o que se reparan en muchísimos años y que realmente va a afectar y ya nos están afectando a nosotros, ¿sí? Ya actitudes, ¿sí? Y conductas que tuvieron otras generaciones, ya nosotros lo estamos padeciendo ahora, como también lo van a padecer las generaciones futuras, cosas que nosotros y conductas que nosotros estamos teniendo ahora en contra del ambiente, ¿sí? Entonces, bueno, eso hay que tener en cuenta, ¿sí? Después, también este artículo consagra lo que es el daño ambiental, ¿sí? Y que va, y está
establece, digamos, para aquellos que generen, ¿sí? Que produzcan un daño ambiental, van a tener una obligación que es de recomponer el ambiente. Que bueno, si después tenemos otra oportunidad, sí, podemos glosar un poco más esto de lo que es la obligación de recomponer, ¿sí? Bueno, en el segundo párrafo, que es uno de mis favoritos, yo siempre digo y defiendo muchísimo porque establece, ¿sí? Que las autoridades tienen que proveer una protección a este derecho. ¿Y cómo? ¿Sí? A través de la información y la educación ambiental. Hoy en día en las escuelas, eh, las personas, ¿sí? Que están transitando, ya sea los diferentes niveles, ¿sí? Educativos, quizás ya salen con una conciencia ambiental de las instituciones educativas porque se incorporaron a la currícula, sí, actualmente se viene trabajando muchísimo con lo que es la educación ambiental, pero quizás hay otras personas que no están dentro del sistema educativo y no obtuvieron esa educación ambiental dentro de las instituciones educativas. Para esto hay que partir y hay que tener en cuenta, sí, de que nosotros tenemos, sí, en la educación formal e informal, sí, la formal que se da dentro, sí, de las instituciones educativas, como las informales que son aquellas que se dan en el resto de los lugares, ya puede ser en un club, en una plaza, con los amigos, ¿sí? Es otra forma de educarse también. Y aquellas personas que no tuvieron la posibilidad de tener una educación ambiental dentro de las instituciones educativas, ¿sí? Actualmente no está cursando ninguna, ¿sí? Lo que puede hacer es buscar estos lugares de educación ambiental, como en este momento es lo que estamos haciendo en este momento, ¿sí? Informal para poder capacitarse, para poder entender, conocer, ¿sí? Y de acuerdo a eso después uno toma la decisión personal, ¿sí? De hacer ese clic, ¿sí? Y ver qué puedo hacer yo desde mi lugar, ¿sí? Como individuo, como persona dentro de esta sociedad, de este planeta, ¿sí? ¿Qué puedo hacer para mejorar un poco las condiciones respecto al daño que se produce y que se produjo ya al ambiente, ¿sí? Bien, entonces, estos espacios, sí, la verdad que son interesantes para poder conocer principalmente y poder recibir esa educación ambiental. Así que bueno, tenemos que promover, al igual que la información, ¿sí? Y eso siempre, por ello le repito a mis alumnos, a mis estudiantes, uno tiene que ser prudente también de dónde va a sacar la información, ¿sí? Siempre tener en cuenta esas cosas, pero sí buscar los diferentes portales, los diferentes lugares, ¿sí? Buscar dónde pueden capacitarse, ¿sí? Sobre estas cuestiones, sobre la cuestión ambiental, que es algo muy nuevo y muy novedoso, ¿sí? Eh, en la última, sí, en el párrafo, en el tercer párrafo de este artículo, sí, establece que corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección ambiental, ¿sí? Ahí encontramos de nuevo presupuestos mínimos. La nación tiene que dictarlo y todas las provincias y municipios deben acatar lo que dicen esas normativas, ¿sí? Y dice que las provincias tienen que crear normativas, ¿sí? Para complementar, ¿sí? Esas leyes de presupuestos mínimos. Sigamos entonces. Pasamos entonces a la Ley de Presupuesto Mínimo de Protección Ambiental sobre, ¿sí? La gestión integral de residuos domiciliarios, que es la 25.916, sancionada en el año 2004. Bueno, esta ley, ¿qué establece? ¿Por qué hablan? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué establece la Nación que dijo que esto es muy importante y deben cumplimentarla todas las provincias y todos los municipios, ¿sí? Establece primeramente las disposiciones generales para la cuestión justamente de la gestión integral de residuos domiciliarios, ¿sí? Establecen cuáles van a ser las autoridades competentes, ¿sí? Establece la generación, todo lo que son las etapas, ¿sí? De la gestión integral de residuos domiciliarios, ¿sí? Desde la generación de los residuos, la disposición inicial, la recolección, el transporte, tratamiento, transferencia y la disposición final de ellos, ¿sí? También establece la autoridad de aplicación, sí, las infracciones y otras disposiciones complementarias. Bueno, yo les dejé a lo largo del Power, van a ver algunas preguntitas que es más que nada para aquellos que después tengan interés y soliciten el Power, sí, uno pueda reflexionar un poco y pensar eh, sobre estas cuestiones, ¿sí? En este caso es por
qué quiero, ¿sí? ¿Por qué yo como emprendedora necesito conocer las normativas, ¿sí? Necesito conocer en qué me va a servir, qué me va a aportar. Entonces, en base a esto, poder un poco desglosar, ¿sí? Estas normativas y ver de qué utilidad me puede dar, ¿sí? El objetivo de la ley es la protección al ambiente, ¿sí? Promover la valorización de los residuos domiciliarios, minimizar impactos negativos de los residuos sobre el ambiente. Ya vimos algunos impactos negativos que dijimos que era el consumo de energía, la contaminación al agua, al aire, a la tierra. Esos son los impactos, sí, negativo algunos de los impactos, porque hay más, sí, eso es a modo de ejemplificar. Entonces, uno, el objetivo que tiene la ley es minimizar esos impactos y para ellos justamente va a promover la valorización de los residuos domiciliarios, que ahora vamos a ver qué significa esto de valorización, ¿sí? Y con eso lograr una minimización de los residuos con destino final, ¿sí? Todo obviamente a los efectos de la protección del ambiente y con ello también la protección al ser humano, ¿sí? Y al ecosistema. Acá en esta filmina le dejo un poco de esto que estábamos hablando, de que es una ley de presupuesto mínimo ambiental, ¿sí? Ya estuvimos que las provincias deben cumplimentar mínimamente con esta normativa y lo que pueden hacer es complementarla siempre otorgando más, es decir, protegiendo más, otorgando más derechos, eh, ¿sí? Pero nunca menos de lo que establece la ley de las leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental. En el artículo 2 de esta ley sí vamos a encontrar la definición de los residuos, es decir, ¿qué son los residuos sólidos urbanos o los residuos domiciliarios? ¿Qué son? ¿Qué es? ¿Sí? Entonces, la ley lo va a definir como aquellos elementos, objetos o sustancias, ¿sí? Que como consecuencia de los procesos de consumo, tocamos de nuevo, la propia ley ya toca, ¿sí? El término de consumo, que eso también da para otra charla, porque la verdad que es muy interesante analizar cómo funciona hoy el mercado, ¿sí? Y cómo impacta eso dentro de lo que es el ambiente, da para hablar mucho también. Bueno, y el desarrollo de actividad humana. Entonces, esto va a surgir todos estos elementos, objetos y sustancias que como consecuencia de estos procesos de consumo y del desarrollo de la actividad humanas son desechados, ¿sí? Y o abandonados. En el artículo 3 lo que hace establece también una definición de la gestión integral de residuos domiciliarios como el conjunto de actividades interdependientes y complementarias entre sí que conforman un proceso de acciones para el manejo de los residuos domiciliarios. Esto es importantísimo, ¿sí? Con el objeto de proteger el ambiente y la calidad de vida de la población. Es todos, sí, son todas esas actividades, esa cadena de actividades, ¿sí? Que se le va a dar a esos residuos hasta su disposición final. Entonces, ¿por qué es importante en cuenta esto? ¿Por qué? Porque todo lo que va a establecer, todas las obligaciones o derechos que va a establecer la ley van a tener como base en esto. Por un lado, qué van a hacer o qué la ley va a considerar que son los residuos sólidos urbanos y por otro lado, qué es la gestión integral de residuos domiciliarios y cómo se debe llevar adelante, ¿sí? Ahora vamos a ver bien en la práctica cómo se da. Acá le dejo un cuadrito, ¿sí? Primeramente con las diferentes etapas, ¿sí? Primero tenemos la generación, la disposición inicial por segundo, la recolección por tercero, la cuarta la transferencia, transporte, tratamiento y disposición final, ¿sí? Bueno, la generación va a ser esa actividad, ¿sí? En la cual se va a producir los residuos domiciliarios, ¿sí? Es generar los residuos. La disposición inicial va a ser la acción, ¿sí? Por la cual se van a depositar, cómo se va a depositar o se va a abandonar esos residuos. Si lo ponemos, si clasificamos los residuos, que ahora vamos a ver que tiene que ver la recolección, también la disposición está muy vinculado a lo que es la recolección, ¿sí? Yo en mi domicilio, por ejemplo, puedo poner, yo comencé, por ejemplo, 2 tachitos, ¿sí? Ahora les voy a contar igual mi particularidad, ¿sí? En realidad no es un tachito, sino que voy guardando, ¿sí? Ciertas cosas, como por ejemplo los frasquitos de vidrio, ¿sí? Por un lado, cartones por otro, las bandejas de tergopol por otro, entonces todas esas cosas los separo, ¿sí? Y los guardo, el resto que no lo puedo utilizar es echado a la basura. Hay muchos que comienzan, ¿sí? Por ejemplo, con 2 tachitos, una de los residuos en general, que es lo que denominamos basura, y otra, por ejemplo, ponen todos los papeles en una bolsa. O empiezan con lo orgánico y lo orgánico, si la clasificación ponen 2 tachitos, en uno ponen todo lo orgánico, en otro ponen lo inorgánico, y lo orgánico aprovechan, por ejemplo, para hacer compost, después hacer abonos y demás. Entonces, como que separan. Otros ya
En mi caso, que yo soy emprendedora y ahora al final le voy a comentar un poco, ¿sí? Tengo mi tachito de los residuos, lo que denominamos basura, lo que no encuentro otra utilidad, pero por otro lado sí, reciclo, es decir, guardo, como le decía, las latas, los frascos de vidrio, ¿sí? Todo eso aparte, ¿sí? Y si lo tengo que desechar, no lo desecho con esto, ¿sí? Entonces, la disposición inicial es cómo yo, qué hago con esos residuos. Yo veo este objeto, ya no me sirve más, ¿qué hago? Bueno, lo pongo todo en una bolsa, lo divido, ¿sí? Lo pongo, hago, digamos, esta disposición selectiva, lo pongo aparte, ¿sí? Después veo qué hago con ello. Bueno, de eso se trata. Ver cómo dispongo, ¿sí? ¿Qué hago con eso que ya no me sirve, ¿sí? Después tenemos la recolección, que ya no depende de nosotros los individuos, sino que ya depende de los entes, ¿sí? Encargados de recolectar todos esos residuos, que también podemos hacer una diferenciación. Existe la recolección general, que es la que acá en Argentina y acá en Misiones, la que es la general, digamos, que pasa el transporte, ¿sí? Recolecta todo sin tener en cuenta si es papel, si es cartón, si es vidrio, si es basura, digamos. Y después tenemos también una recolección diferenciada, que es lo que se está implementando actualmente, ¿sí? En nuestra ciudad de Posadas, por lo menos, como así también en otros municipios. Que las personas, ¿sí? En sus domicilios, nosotros en nuestros domicilios, hagamos una disposición inicial selectiva, ¿sí? Por ejemplo, todos los desechos finales, la basura, lo que no puedo reutilizar, lo que no puedo, ahora vamos a ver, ni reutilizarlo ni reciclado, todo por un lado, y por otro lado, sí, lo que si yo no le voy a dar una utilidad, por ejemplo, al cartón, no le voy a dar una utilidad a los frascos de vidrio, a las bandejas de quizás otra persona, ¿sí? O el propio Estado, sí le dé una utilidad. Entonces lo divido, pongo en dos bolsitas diferentes y saco una cuando pasa el transporte de recolección eh, para estas cuestiones y para reciclajes, digamos, y después cuando pasa al general. Que esto se está implementando ahora, tengo entendido, zona centro y Villa Sarita, así en la ciudad de Posadas, los emprendedores de aquí, de Posadas Misiones, y tenemos también en diferentes puntos, ¿sí? de nuestra ciudad los llamados ecopuntos, que también ahí nosotros tenemos que juntar, por ejemplo, el cartoncito por un lado, el papel por otro, y llevar nosotros, ¿sí? A esos puntos que están distribuidos en toda la ciudad de Posadas. Así que bueno, eso también podemos empezar a implementar. Pero en realidad la recolección, sí, que usualmente está a cargo del Estado o de una empresa privada, ¿sí? Con la autorización del Estado, es la que pasa a recoger, ¿sí? Todos esos residuos, que hoy en día vemos los contenedores, ¿sí? Eh, tenemos la transferencia, ¿sí? Ya comprende la actividad de almacenamiento, ¿sí? Transitorio y el acondicionamiento de los residuos para su transporte. Y tenemos el transporte, que es el viaje, ¿sí? De traslado de esos residuos a los diferentes sitios, digamos, de gestión integral. Y tenemos el tratamiento, que va a comprender ese conjunto de actividades y de operaciones que van a tener como el fin el acondicionamiento y valorización de los residuos, que por ejemplo acá en Posada tenemos Centro Verde, por ejemplo. Son aquellos lugares en el cual hacen esa distribución de si llega todo el cartón, bueno, separan el cartón que sirve, ¿sí? Para una posterior utilización, o así también con otros tipos de residuos que pueden ser reciclados. Acá la ley también ya nos dice, ¿sí? ¿Qué se entiende por valorización, ¿sí? Y dice que es todo procedimiento que permite el aprovechamiento, ¿sí? De los recursos contenidos en los residuos. El aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos mediante el reciclaje en sus formas físicas, químicas, mecánicas, biológicas y la reutilización. Es decir, en todo. Desde volver a utilizarlo, ¿sí? Hay personas que ya no lo quieren más, lo desechan, pero hay otras personas y que ese producto sigue todavía cumpliendo el fin para el cual se creó, entonces puede ser reutilizado por otras personas, ¿sí? Por ejemplo, no me gustó, no me gusta más el vaso, ¿sí? A mí no me sirve más, o yo cambié, compré todo vaso nuevo, no quiero más. Entonces, perdió la finalidad del vaso, de funcionar como vaso, ¿no? Porque
no se rompió, está intacto, simplemente no lo quiero más, ¿sí? Entonces lo puede volver a reutilizar otras personas, ¿sí? O puedo reciclar y armar con eso otra cosa, ¿sí? No era con la finalidad por la cual se creó, pero que sirve como materia prima para la creación, ¿sí? O la invención de algo nuevo. Y por último tenemos la disposición final, que esto va a comprender ya las operaciones que van a estar destinadas a lograr el depósito permanente, ¿sí? De los residuos domiciliarios, ¿sí? Que usualmente es el relleno sanitario, ¿sí? Que culmina, digamos, todo lo que no sirve, inclusive aquellos que fue separado para su valorización, es para ver si podría ser reciclado o reutilizado. Lo que no puede, bueno, va todo a este punto de disposición final, ¿sí? Que tenemos los rellenos sanitarios, que también tienen toda una normativa de habilitación y demás, porque, ¿sí? Respecto a las autoridades competentes, sí, esta ley va a establecer en cada jurisdicción, sí, esta ley establece que cada jurisdicción es la que va a determinar quiénes van a ser la autoridad competente. Recuerden que esta es una ley nacional, y sí, cuando habla a las autoridades competentes que va a establecer cada jurisdicción, es decir, que cada provincia va a determinar quiénes van a ser, sí, los responsables de llevar adelante toda esta gestión y de hacer cumplir también, como vamos a ver ahora en la autoridad de aplicación, de hacer cumplir esta normativa. ¿Sí? Y el artículo 25 de la ley establece las funciones de la autoridad de aplicación, y esto lo tomé porque me parece importante, sí, destaca específicamente que la autoridad de aplicación, que como vimos anteriormente va a determinar la provincia quién va a ser la autoridad de aplicación, y ahora vamos a ver en la ley provincial sí quién es en la provincia de Misiones. Esta autoridad de aplicación debe promover la participación de la población, todos nosotros somos la población, ¿sí? En programas de reducción, reutilización y reciclaje de los residuos. Entonces debe promover, ahí vamos a ver que hay diferentes formas de promover, ¿sí? Pueden ser capacitaciones y programas, créditos y demás. Y fomentar a través de programas de comunicación social instrumentos económicos y jurídicos, ¿sí? Para la valorización de los residuos, como así también el consumo de productos en cuya elaboración se emplee material valorizado o con potencial para su valorización. Sí, me pareció importante remarcar esto, ¿sí? Porque bueno, esto es, digamos, competencia, ¿sí? De justamente la autoridad de aplicación, que ahora vamos a ver. Bien, pasamos entonces ya a la norma complementaria de esa ley de presupuestos mínimos, que es la ley provincial 16, número 89. Como ya adelantamos, ¿sí? El 16 en números romanos nos va a marcar que está dentro de nuestro digesto provincial en la rama de recursos naturales y medio ambiente, ¿sí? Ahí podemos entrar y encontrar todas las normativas referentes a los recursos naturales y al medio ambiente de nuestra provincia. La ley 89, ¿sí? Dentro de esa rama, es la ley provincial, ¿sí? Que va a complementar la ley de presupuestos mínimos. Y esta ley tiene como objeto, ¿sí? Establecer las exigencias básicas de la gestión integral de residuos sólidos urbanos en el ámbito provincial. Ya estamos hablando de la provincia de Misiones, ¿sí? La otra ley, la nacional, era para todos. Esto ya es para Misiones. Entonces vamos viendo cómo va bajando, ¿sí? Lo que dice allá nuestra Constitución Nacional, que después se crea una ley de presupuestos mínimos. Bueno, ahora vemos cómo ya baja la provincia de Misiones a través de esta ley provincial, ¿sí? Bueno, esta ley establece la gestión integral de residuos sólidos urbanos en la provincia de Misiones, ¿sí? Conforme a los que establece la ley de presupuestos mínimos de protección ambiental. Bien, dicha ley, acá también saqué lo más importante, ¿sí? Entre los objetivos de la misma se establece como objetivo, ¿sí? Involucrar a la sociedad. Y hago mucho hincapié esto porque la sociedad somos todos, ¿sí? Somos todos la sociedad. Entonces, los emprendedores somos parte de esta sociedad y nosotros, como vamos a ver ahora, podemos sacar provecho, ¿sí? A esto, tanto para ayudar al ambiente, ¿sí? Pero así también para poder aportar a nuestra economía, ¿sí? Entonces, de acá radica la importancia y la riqueza de capacitarnos y de poder ver estas oportunidades. Y todo esto está establecido en nuestras normativas y surge de las normativas, ¿sí? Como obligaciones para algunos y como derechos para otros. Bien, entonces, en esta ley, sí, se establece el objetivo que es involucrar a la sociedad en cuanto a su responsabilidad, ¿sí? En el rol que cumplimos cada uno
nosotros dentro de la sociedad en relación a la generación de residuos y a la toma de decisiones respecto de la gestión de los mismos, ¿sí? Y promover la valorización, la valoración, ¿sí? Volvemos a encontrar esta palabra, la valoración de los residuos mediante métodos y procesos adecuados, ¿sí? Incentivando la separación en origen. Todo lo que estamos viendo, lo que vimos anteriormente, lo estamos viendo acá ya plasmado en nuestra ley provincial, ¿sí? Bien. Esta ley también establece en su artículo 4, ¿sí?, que es responsabilidad de los municipios, acá, fíjense, la Constitución Nacional dice que el Estado Nacional tiene la potestad de establecer las normas de presupuestos mínimos de protección ambiental, ¿sí? ¿Para qué? Para que sean obligatorios y se cumplan en todo el país, que dijimos que es esa protección mínima que tiene el ambiente. Bueno, nosotros tenemos en base a eso justamente nuestra ley 25.916, que es la ley de gestión, sí, integral de los residuos sólidos, los residuos domiciliarios sólidos urbanos, ¿sí? Ahora bien, nuestra ley provincial y dice que tienen que establecer las autoridades de aplicación, ¿sí?, y la autoridad competente, cada jurisdicción. Tira la pelotita a la provincia, ¿sí?, a las provincias. Misiones recepta eso, toma la ley, ¿sí?, la ley de presupuestos mínimos, y crea otra ley complementaria a la misma, es decir, que va a complementar, y establece que es responsabilidad de los municipios, la tira la gestión a los municipios, ¿sí? O sea, baja la gestión a los municipios, que son los que tienen el contacto directo con sus vecinos, digamos, con los vecinos y con la población de ese lugar, tienen ese contacto directo, ¿sí? Entonces dice que es responsabilidad de los municipios implementar los sistemas efectivos de gestión integral de los residuos sólidos urbanos, ¿sí?, de conformidad con la exigencia de la ley de presupuestos mínimos que venimos ya desarrollando, ¿sí? Y establece como autoridad de aplicación al Ministerio de Ecología. Bien, ahora pasamos ya entonces, dijimos en el artículo 4 de nuestra ley provincial, que es la 16 de la rama 16, número 89, establece que tienen que determinar esta gestión integral de los residuos sólidos urbanos los municipios. Entonces, a ver, tomamos como ejemplo el municipio de Posadas, ¿sí?, que tenemos la ordenanza municipal 6 también, también está el digesto, ¿sí?, número 29, que establece, sí, que en el ámbito municipal, ¿sí?, se crea el programa denominado Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, denominado GIRSU, ¿sí?, en la ciudad de Posadas. El programa GIRSU es aplicado en todo el territorio de la ciudad de Posadas como parte integrante de las políticas orientadas justamente al desarrollo urbano con calidad ambiental, ¿sí?, del plan urbano ambiental de la ciudad. Esta ordenanza sí se va a basar en los artículos 85 y 86 de la Carta Orgánica de dicho municipio, ¿sí?, aparte del artículo 41 de la Constitución Nacional y de presupuestos mínimos, la 25.916, que la venimos desarrollando. Por ahí acá me voy a detener, ¿sí?, para explicarle la Carta Orgánica. Muchos también habrán dado esto ya en los establecimientos educativos, pero bueno, lo recordamos, ¿sí? Así como en el Estado Nacional tenemos establecido todos nuestros principios, las declaraciones, los deseos que tuvieron, ¿sí?, cuando se originó en nuestro país, ¿sí?, cuando se constituyó nuestro Estado argentino. También vamos a tener las constituciones provinciales, que establecen lo mismo para las provincias, como así también vamos a tener las cartas orgánicas en los municipios, que sería como la constitución del municipio, ¿sí? Obviamente que siempre la constitución, tanto las constituciones provinciales dentro del Estado argentino como las cartas orgánicas municipales, tienen que estar, tienen que tener una coherencia con nuestra Constitución Nacional, es decir, no pueden ir en contra de lo que dice la Constitución Nacional. Bueno, dicho esto, seguimos entonces. La Carta Orgánica va a establecer, sí, en su artículo 85, la de Posadas, y lo comparto porque me parece interesante e importante ver cómo ya está incorporado también en nuestra Carta Orgánica, ¿sí?, que el municipio asegurará a la sociedad en su conjunto una gestión y un manejo de los residuos sólidos sanitarios y ambientalmente adecuados, con sujeción a los principios de minimización. Vamos de nuevo a tratar primero, ahora vamos a explicar eso de las 3R, ¿sí?, de minimizar, de disminuir, ¿sí?, la prevención de los riesgos ambientales y la protección de la salud y el bienestar de la persona. Que eso está muy ligado con eso que decíamos de la Constitución Nacional de recomponer, ¿sí? Primero voy a tratar de evitarlo o de disminuirlo, después lo que no puedo evitarlo o disminuirlo, lo puedo recomponer, ¿sí? Que algo vamos a hablar de eso porque todos podemos en cierta medida y dentro de la responsabilidad
nosotros tenemos contemplando el ambiente, podemos recomponer las prácticas que no son tan amigables al ambiente, ¿sí? Bien, el artículo 86 nos establece que para la consecución, ¿sí?, del objetivo establecido en el artículo anterior, el municipio deberá desarrollar acciones de educación sistemática, ojo ahí, capacitaciones, difusión, promoción, organización e inversión tendiente a optimizar la minimización, discriminación y manipulación selectiva y aprovechamiento desde su generación hasta la disposición final de los residuos sólidos, ¿sí? Ahí está de nuevo la información y la educación en el medio. Ahora bien, dicho ya todo esto, ¿sí?, viendo ya lo que establecen las propias normativas, y cómo debería ser nuestra conducta, cómo debería ser la conducta de nuestros representantes y demás. Nosotros como emprendedores, visto todo esto de la promoción, ¿sí?, de promover, ¿sí?, las intenciones, ¿podríamos contribuir con los objetivos dispuestos por las leyes? ¿Podríamos hacer algo? ¿Podríamos tomar estas leyes, esos objetivos de las leyes, ¿sí?, y hacer algo con ellos? ¿Y cómo? Lo dejo como una pregunta, un interrogante para ver dónde podemos empezar, ¿sí? Cada uno cuando inicia ve cuáles son las herramientas, ¿sí?, los recursos que tiene. Entonces, uno de esos recursos son las normativas, ¿sí? Porque las normativas, vuelvo a repetir, establecen derechos para algunos y obligaciones para otros. Entonces, es una herramienta, sí, que se puede exigir, que podemos exigir que se cumplimente. Bien, entramos ya con el tema de las 3 Rs, y las famosas 3 Rs. Reducir, reutilizar y reciclar. Y les pongo atrás, ¿sí?, de nuevo esa pirámide, porque esto también, ¿sí?, tiene una jerarquía. Yo, si quiero ser sustentable, primeramente tengo que pensar en reducir. Hablábamos ya anteriormente de todo este tema del consumo, ¿sí?, de los procesos de consumos. La verdad que influyen mucho ahí los medios, ¿sí?, en general de comunicación, el tema de las empresas. Eh, bueno, es un tema aparte que da muchísimo para hablar también del tema del consumo, ¿sí? Si es necesario, si no es necesario que cambie este celular, ¿sí? Entonces, es necesario que cambie la computadora, es necesario que me compre muchas prendas de ropa. Entonces, bueno, es una cuestión también para pensarlo. Las 3 R lo que nos plantea, ¿sí?, primeramente es reducir, ¿sí? Nosotros tenemos que, primeramente, cuando tomamos conciencia de esto ambiental, ver en qué podemos reducir los consumos, ¿sí? ¿Para qué? Para producir menos residuos. Si yo consumo menos, voy a producir, ¿sí?, menos residuos, y voy a estar contribuyendo, ¿sí?, a que, en este caso, imagínense, yo siempre le hablo de esto, uno se ve como algo pequeñito, individual, pero si multiplicamos por la cantidad de habitantes que somos, ya sea acá en Posadas, en Misiones, en Argentina y en el mundo, si cada uno pone su granito de arena, sí, se vuelve mucho. Entonces, si yo si yo logro, me pongo como objetivo, por ejemplo, reducir, les doy un ejemplo. Si me voy al supermercado y veo las bandejitas, si no sé, las verduras con las bandejitas de Tergopol, y puedo evitar llevármela a mi casa, decir, no, no, no quiero que me pongan ahí, pónganme directamente en la bolsa o mi bolsa reciclable y listo. Entonces, estoy ayudando a no consumir esa bandejita, ¿sí? O lo mismo con las cucharitas de plástico y demás. Podemos hacer todo el aporte de nuestro lugar. Bueno, podemos ponernos como objetivo, por ejemplo, reducir. Y siempre comenzar con objetivos pequeños, ¿sí? Porque inclusive los países, ¿sí?, lo que es el derecho internacional, ¿sí?, todos los convenios, las convenciones y las declaraciones internacionales siempre hacen por etapas, por metas, ¿sí? Nosotros también como individuos tenemos que plantearnos metas, porque esto es un proceso. Después tenemos la reutilizar, que es volver a utilizar, ¿sí? Puede ser algo que esa otra persona no quiera utilizarlo, o algo que yo lo tengo en mi casa, lo tenía guardado, y bueno, en vez de desecharlo, le doy una nueva oportunidad, ¿sí? Lo reutilizo, con el mismo fin por el cual fue creado, digamos, o lo reciclo. Es decir, puedo utilizarlo como materia prima para otra cosa, ¿sí? Uso eso, puedo o utilizarlo
forma que está, o someterlos a procesos para poder transformarlo en otra cosa, ¿sí? ¿En qué consiste el reciclaje? Nosotros nos vamos a centrar dentro de las 3R más que nada en lo que es el reciclaje. Nosotros hablamos ya de los residuos, hablamos de la gestión de todas esas etapas desde la generación, ¿sí?, del residuo hasta su disposición final. Hablamos de la valorización y del recupero, ¿sí?, de esos residuos, de los residuos que pueden llegar a servir, y de que en ese supuesto estaríamos contribuyendo a que haya menos impacto negativo, porque todos los residuos tienen un impacto negativo en el ambiente. Es decir, si yo, si yo tomo eso que estaba por ser desechado y lo utilizo para otra cosa, ¿sí?, estoy muchas veces disminuyendo la energía para una nueva producción, ¿sí? Estoy cuidando de que ese residuo no culmine, ¿sí?, en el mar, en el agua, en los ríos, ¿sí?, en el suelo o en el aire inclusive, porque hay muchas personas que queman o hay productos que se desintegran y terminan también en el aire las partículas, ¿sí? Bien, entonces el reciclaje, ¿sí?, eh, va a constituir, ¿sí?, como el reciclar, ¿sí?, va a ser un proceso sobre un material para que pueda volver a utilizarse, sea o no sea con la función que cumplimentaba. Se puede crear cosas nuevas, ¿sí? El reciclaje implica dar una nueva vida material sí, en cuestión, es decir, a ese residuo, que va a ayudar a reducir el consumo de recursos y la degradación del planeta. Es decir, vamos a dar nuestro granito de arena para contribuir con el ambiente, ¿sí? Para que se utilicen menos nuestros recursos, ¿sí? Como bien ya adelantamos, de recursos que son no renovables, ¿sí? O son renovables pero a muchísimo tiempo. Bien, esto ya, bueno, la mayoría conocemos, pero lo repetimos, sí, los beneficios que tiene el reciclaje, sí. Por ejemplo, permite ahorrar la energía de forma significativa, es decir, que si yo reciclo y se recicla, por ejemplo, en vez de comprar, yo les voy a dar ahora ejemplos de emprendimiento, sí, pero en vez de comprar un adorno nuevo, ¿sí? A ver, un portabela nuevo, les doy un ejemplo, ¿sí?, de vidrio y demás, reciclo y hago con otra cosa, con un frasquito, por ejemplo, de vidrio que tenía, lo pongo ahí, ¿sí? Entonces, estoy incentivando a que se reutilicen cosas, ¿sí?, eh, que ya no, que ya no, que estaban por culminar o terminar, ¿sí?, en el relleno sanitario, por ejemplo. Bueno, yo lo tomo, le doy una valorización nueva, lo utilizo y lo utilizo como materia prima, ¿sí? Y adquirir ese otro, sí, ese otro artículo, el cual iba a gastar de nuevo energía, iba a gastar agua, iba a gastar recursos naturales, ¿sí? Entonces yo ya tomo esto que ya está y que ya nadie lo va a utilizar. Bueno, yo tomo esto y de esto hago mi materia prima. Entonces, en ese sentido, yo estoy, sí, ahorrando energía. Después, reciclar ayuda a evitar también la explotación de los recursos naturales, que es lo que venimos hablando, ¿sí? El reciclaje hace posible que los materiales originales puedan ser aprovechados con un nuevo uso. Por eso le decía, no siempre se reutiliza, ¿sí?, con la misma función que cumplía ese artículo o ese objeto, sino muchas veces se le da una nueva función, ¿sí?, que puede ser tal cual como ya estaba, como ya era el objeto, ¿sí?, desechado, o puede someterse a procesos y crear con eso otras cosas, utilizarlo como materia prima, ¿sí? Después, se reduce la contaminación proporcionando, es decir, yo estoy sacando algo que iba a terminar en un relleno sanitario o que iba a terminar en cualquier plaza, ¿sí?, o en el río, en el aire, en el suelo, eso que estaba por terminar desechado ahí, yo lo tomo, ¿sí?, y yo a su vez estoy colaborando para disminuir la contaminación, ¿sí?, tanto del suelo, aire o tierra. Bien, se conserva, sí, conserva el medio ambiente, ya que permite reducir la cantidad de desechos sólidos, sí, como hablábamos hoy, todo lo malo, lo negativo, sí. Permite alargar la vida útil de los vertederos, sí, ya que se llenan a un menor ritmo, evitando que se abran más vertederos, por ejemplo, los rellenos sanitarios, sí. Después, si depositamos los desechos que generamos en el contenedor correspondiente, es decir, si yo tengo dos contenedores, tengo uno que es para los residuos generales y tengo otro que es para reciclar cosas, no tengo que ir a tirar mis residuos generales en ese que es para reciclar, por ejemplo, cartón. Porque si yo voy y tiro hierba en el contenedor que es, o en el basurero,
en tacho, sí que es para reciclar cartón, voy a perjudicar ese material reciclable y voy a hacer que no se pueda reciclar más, en muchos casos. En otras se puede recuperar para otra cosa, pero en otras directamente ya no. Entonces, respetar. Si yo tengo 2 contenedores, o 3, o 4, o 5, y cada uno tiene una indicación que es para cierto tipo de residuos, es hacer caso, digamos, obedecer a lo que está marcando el cartel, ¿sí? Y no tirar residuos que no corresponden a ese tacho. ¿Por qué? Porque puedo dañar, ¿sí? Y entonces ahí no va a servir con el objetivo que tenía justamente esa clasificación de los residuos. Bueno, y en algunos centros de reciclaje ofrecen una compensación económica por llevar materiales reciclables, como latas, botellas de plástico, porque puedes obtener un pequeño ingreso extra reciclable. Esto es muy importante porque nosotros ya desde el lado de emprendedores, muchas veces nosotros podemos reciclar cosas que ya tenemos, sí, en nuestros hogares, o también podemos contribuir aceptando, inclusive nosotros podemos dar algo, por ejemplo, si las personas nos traen cosas que nosotros necesitamos para nuestro emprendimiento. Así que bueno, estos son diferentes beneficios que podemos encontrar con el reciclaje, ¿sí? Entonces, ahora cabe preguntarnos, dicho todo esto, ya como emprendedor y no como abogado, ¿sí? ¿Puedo aprovechar los residuos como recursos para emprender? Yo les digo efectivamente que sí, ¿sí? Me gustaría, yo les dije con una reflexión, ¿sí? Que con respecto a esta pregunta, si puedo aprovechar los residuos como recursos para emprender. Desde mi lugar en la sociedad, ¿sí? Ahí se fue una U de más, ¿sí? Y desde mi emprendimiento aprovechar algunos residuos. ¿Qué tipo de residuos genero desde mi casa, en el trabajo? Yo creo que oportuno siempre, aquellos que somos creativos, ¿sí? Es pensar, ¿sí? ¿Qué puedo hacer con esto? Muchos tenemos las ideas, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Podemos usarlo en nuestra casa, podemos hacer algo y utilizarlo en nuestra casa, podemos regalar o podemos inclusive comercializarlos como emprendedores, ¿sí? Y obtener una compensación económica, ¿sí? Un ingreso extra. Bueno, y acá paso a mostrarles ejemplos. Esto que ustedes ven aquí, sí, son adornos de Navidad que los hago yo, ¿sí? Esto, la verdad que hace aproximadamente 3 años emprendí con esto y me encanta. Por ejemplo, les muestro esta corona, ¿sí? Esta corona de Navidad, digamos, para las puertas o para decorar los sitios, están hechos con bases, ¿sí? De las bandejas redondas de Tergopol, en esas que suelen ofrecer las prelistas, ¿sí? Las pizzas y esos. ¿Vieron esas bandejitas que te ponen con la factura? Bueno, esas bandejitas redondas están hechas, son las bases de esas coronas, ¿sí? Que se pueden observar aquí, que justamente lo que hago es quitarle todo el centro, ¿sí? Le hago un círculo en el centro, le dejo un grosor aproximadamente así en los costados y quito, digamos, saco una trincheta así con un cúter, quito el centro y ahí empiezo la decoración, ¿sí? Y el centro de lo que me queda, el redondito que me queda del medio de esas bandejas, hago las bases como para estos, por ejemplo, centros de mesas que se ven acá con el frasquito, que también los frasquitos son reciclados, ¿sí? Entonces, esto tiene las bases, por ejemplo, del tergopol, de la bandejita de tergopol, o de cartones, ¿sí? De forma circular, y los recortos, ¿sí? Y los frasquitos reciclados de mermelada, ¿sí? Diferentes frasquitos de vidrio, como se pueden ver en varias de las fotos, como aquí también, o acá abajo, diferentes tamaños, ¿sí? Esto también es base de cartones reciclados, ¿sí? Y este Papá Noel que se ve aquí tiene reciclados telas, ¿sí? Y no solamente eso, sino que la base de esto en la parte de adentro, ¿sí? Del Papá Noel está hecho con una botella de sidra, por ejemplo, así también se podría utilizar de cualquier otro tipo de botella, ¿sí? Pero esto en este caso es una botella de sidra y la base de la bandejita de Tegopol blanca. Entonces, estos, por ejemplo, fueron algunas de las cosas que yo en mi emprendimiento realicé este año, ¿sí? Estas son fotos de cosas de este año, ¿sí? Así que bueno, con esto emprendí, ¿sí? Y bueno, lo muestro como para que... Este, por ejemplo, tiene base de madera, una madera reciclada también. Entonces hay muchas cosas que se pueden realizar realmente. Acá muestro el de otros emprendedores, inclusive les cuento, sí, en mi caso, yo pertenezco a un grupo de emprendedores, sí, y he participado en muchísimas ferias ahora, antes de la Navidad, con mis productos, sí, tanto para muestra como también
para venta de los productos. Así que bueno, la verdad que me enorgullece poder comentarle esto y contarle también que aparte de mi profesión de abogada y de docente, pues soy abogada y docente, también me dedico a emprender y siempre busco que puedan ser con cosas recicladas, ¿sí? No del 100%, pero sí las bases son todo con cosas recicladas. Entonces poder dar, por eso les comentaba hoy al inicio que yo separo todo, separo los frascos de vidrio, separo las latas, ¿sí? Separo todo porque a mí me sirve como materia prima para la creación de ciertos productos, ¿sí? Bueno, acá les muestro también, sí, la creación es de otros emprendedores en nuestra provincia. Por ejemplo, estos están hechos con banners, ¿sí? Aquí le dejo el Instagram al costado si pueden observar, ¿sí? Nativo Mochilas, ¿sí? Entonces, todo con producto reciclado, ¿sí? En este caso son con banner. Fíjense las cosas que se pueden hacer, la verdad que es interesante, ¿sí? Esto lo ponemos a modo de ejemplo porque hay muchísimo más otro ejemplo de otros emprendedores. Inclusive si hay emprendedores que quieren compartir, nos mandan al final vamos a dejar el contacto y pueden compartir sus emprendimientos, ¿sí? Bien, también tenemos, por ejemplo, este otro emprendimiento que es con telas de jean, ¿sí? Entonces son productos totalmente reciclados. Fíjense lo que se pueden, las cosas que se pueden hacer. Esto que ven acá es como un tapadito, ¿sí? Todo hecho con flecos de jean. Y fíjense lo que es este vestido. Entonces, estamos hablando, sí, de emprendimientos locales. Todo lo que podemos hacer, lo que podemos contribuyendo, ¿no es cierto?, al ambiente, lo que nosotros como emprendedores podemos hacer. Eso que para otros es basura, ¿sí?, porque ya no le encuentran más otro sentido, esos artículos, esos objetos, ¿sí?, nosotros podemos recuperarlos, ¿sí?, y podemos emprender, podemos crear cosas, podemos comercializar, podemos regalar, podemos donarlos, ¿sí? Hay una cantidad de cosas que se pueden hacer. Entonces, volvemos de nuevo, ¿sí? Le muestro la última foto, ¿sí? Que es, por ejemplo, hay muchísimas ferias de emprendedores, ¿sí? En nuestra provincia, de diferentes organizaciones, ¿sí? Diferentes organizaciones, inclusive algunas estatales, como en este caso, esta foto es de la Feria de Emprendedores que es organizada por la Subsecretaría de Economía Circular, ¿sí? Entonces, y miren lo hermoso, ¿sí? Todo lo que hicieron con estas latas recicladas. La verdad que es fantástico todas las cosas que se pueden llegar a hacer. Entonces, volvemos de nuevo a la pregunta acá, ¿sí? ¿Puedo aprovechar los residuos como recurso para emprender nosotros como emprendedores? ¿Puedo hacerlo? Efectivamente sí. Hay muchas cosas, hay cosas realmente originales que podemos hacer, ¿sí? Y no se imaginan realmente, bueno, después de todo lo que hablamos y todo lo que venimos conversando en esta jornada, el aporte que haríamos realmente a nuestro ambiente, ¿sí? No solamente para nosotros, sino para nuestras generaciones, aquellos que van a venir, que todavía no están con nosotros, ¿sí? El aporte que haríamos a nuestro planeta, ¿sí? Realmente podríamos reducir muchísimo los residuos, ¿sí? Eh, Reutilizando, y no solamente reducir los residuos, sino que estaríamos permitiendo, ¿sí? O contribuyendo con los recursos naturales porque se utilizarían menos recursos naturales, menos energías para seguir produciendo cosas, ¿sí? Ya nosotros tomaríamos lo que tenemos y en base a eso haríamos cosas nuevas, ¿sí? Así que bueno. La verdad que es un placer poder compartir esta tarde con ustedes, ¿sí? O en el momento, en la hora que ustedes estén observando, ¿sí? Este video, este curso, ¿sí? Por ahí acá aprovecho para dejar un desafío, ¿sí? Desafíos con nosotros como emprendedores, ¿sí? A promover nuevos hábitos de producción y consumo, ¿sí? Tendiente a minimizar la producción de residuos, es decir, a disminuir los residuos, ¿sí? Y a condicionarlos para ulteriores procesos de valorización, alentar al consumo de productos biodegradables también, ¿sí? Reutilizados u obtenidos a través del proceso de reciclaje. Nosotros también, no solamente como nosotros como emprendedores, sino nosotros también como consumidores, ¿sí? Alentar a estas ferias, concurrir a estas ferias donde están los emprendedores, colaborar, ¿sí? Entonces, no solamente estamos nosotros consumiendo, ya estamos consumiendo cosas, ¿sí? Recicladas o que tienen una previa, o que son biodegradables, que son menos contaminantes, ¿sí? Sino también estamos colaborando con aquel emprendedor que se animó y que apostó realmente a esto, ¿sí? Después, establecer campañas regulares de educación ambiental y divulgación a fin de sensibilizar a la población respecto a los beneficios de la gestión adecuada
de los residuos domiciliarios, ¿sí? Garantizando una amplia y efectiva participación social, ¿sí? Nosotros como emprendedores podemos hacer campañas también o sumarnos a campañas, por eso decía que también hay, por ejemplo, ferias de exposiciones, entonces incentivar, motivar, compartir, ¿sí? Como dirían una persona, ¿no? El sol sale para todos, entonces yo también puedo compartir lo que hago, por ahí otra persona también se anima, ¿sí? Y impulsar la creación e incorporación de tecnologías que permitan un mejor tratamiento de los residuos, ¿sí? Aprovechables y no aprovechables, así como procesos ambientales aptos y adecuados a la realidad local y regional. Siempre mirando esto, es muy importante ver la realidad local y regional para establecer las políticas, inclusive para la sanción de leyes. Siempre es importante ver la realidad del lugar, porque no todos los lugares son iguales. Entonces, de acuerdo a las necesidades de esa población específica, justamente impulsar la creación o la incorporación de tecnología, también puede ser de normativas, de leyes, de programas, siempre viendo la realidad local. No trayendo de otros países y demás, podemos ver qué nos puede servir, pero nunca podemos dejar de lado la realidad, ¿sí? La realidad local, porque eso es lo que va a determinar qué es lo que necesita y qué es lo que puede, porque no todos podemos hacer lo mismo. La responsabilidad contra el daño, de la responsabilidad del daño ambiental va a variar en cada país. Inclusive cada estado tiene un grado de responsabilidad diferente de acuerdo a sus actividades, ¿sí? Y lo mismo pasa con las regiones y las personas. No todos contaminan lo mismo y no todos deben recomponer. Y para cerrar, sí, le comento esto de la recomposición, ¿sí? Todos producimos un impacto muchas veces negativo en el ambiente. Si yo me movilizo con el auto, estoy produciendo un impacto negativo, ¿sí? Por el consumo del combustible, ¿sí? La contaminación y demás. Si yo, por ejemplo, utilizo mucho el aire acondicionado, también estoy produciendo un impacto negativo porque estoy utilizando energía, ¿sí? Entonces, si yo, no sé, es el celular, por ejemplo, cambio el celular, compro otro nuevo, estoy contribuyendo también a la fabricación, ¿sí? Masiva de estos aparatos, ¿sí? Y también conlleva, digamos, en la creación de mi celular también tuvo un impacto negativo al ambiente. Todo en realidad, la mayoría de las cosas que hace el hombre tiene un impacto, algunos es más, otros es menos, de acuerdo a cuál sea la actividad o la conducta y de acuerdo al tiempo, ¿sí? Ahora bien, si yo ando, tengo que andar porque si no, no alcanzo, por ejemplo, tengo que movilizarme, no puedo por una cuestión de tiempos y de distancia manejarme en bicicleta, que es más sustentable, ¿sí? Que manejarme en auto. Si yo no puedo, por ejemplo, puedo decir, bueno, porque por esto, si por este daño, este impacto negativo que estoy produciendo al ambiente, voy a recomponer con otra cosa. Por ejemplo, voy a ponerme el objetivo de todos los meses plantar un árbol, ¿sí? Y de cuidar y de ver que realmente ese árbol crezca, ¿sí? De que estén dadas las condiciones para que crezca, ¿sí? Voy a plantar un árbol en lugares diferentes, entonces de esa forma también contribuyo a la limpieza del aire, ¿sí? Entonces, puedo proponerme ese tipo de metas que son para recomponer ese daño que yo no lo puedo evitar que lo hago, que ese impacto negativo que tiene mi actuar, sí, mi comportamiento al ambiente y que es necesario para mí, lo puedo dejar de lado. Bueno, entonces busco cosas para recomponer ese daño, ¿sí? Entonces, los invito a todos entonces a replantearse estas cuestiones, ¿sí? A pensar un poco, a tener esta conciencia ambiental, a verse como pequeños individuos, pero que en masa podemos hacer muchísimo y todo comienza por algo pequeño. Invito y los desafío, ¿sí? Como bien está en la filmina, a intentar por lo menos, sí, hacer pequeños cambios, a ver en qué puedo hacer, en qué me puede servir esto, y también a alentar a otras personas, porque de esto se trata. De esto se trata la educación ambiental, de esto se trata la información ambiental y de esto se trata también ser promotores ambientales. De esta información que lo recibo yo, poder trasladar a otros lugares y poder también comentar a otras personas para ir multiplicando acciones, ¿sí? A favor de nuestro ambiente y por lo tanto también a favor nuestro. Así que bueno, desde ya, muchísimas gracias, agradezco nuevamente el espacio y bueno, dejo aquí, ¿sí? Mi contacto por si quieren comunicarse, si necesitan algún tipo de asesoramiento o en algo que pueda ayudarlos, les dejo mi contacto y
quedo a disposición. Un gusto realmente y bueno, espero que les sea de agrado esta jornada. Así que bueno, muchas gracias.